Yo no sé si después de esto a alguien le dan ganas de dormirse, porque una semilla tiene toda la información lista para que mi vida sea cambiada y transformada. ¿Te digo algo? El fruto trae la semilla, lo plantas y se levanta un árbol. El árbol tiene un fruto, pero el fruto tiene una semilla. La plantas y hay un árbol, pero el árbol produce fruto, pero el fruto tiene semilla. La tiras y hay un árbol, hay un fruto, semilla, árbol, fruto. Cuando tú tomas la palabra, no es un momento, no es un simple fruto. Dios está viendo todo un huerto, todo un huerto. Nunca pensaste tanto. Nunca pensaste tanto. Porque la semilla produce un árbol y el árbol fruto, y el fruto semilla, y la semilla árbol y el árbol fruto. El reino es eterno, la palabra es todopoderosa. ¿Sabes tú que escuchar con fe en este momento te puede cambiar para siempre la vida? Puede cambiar para siempre la vida de tu familia, para siempre tu matrimonio, tu ciudad, tu país, para siempre, escuchando con fe. Porque esta palabra es una semilla que tiene incluida toda la información necesaria y la utilidad. ¿Qué debo hacer? Hebreos 4:2 dice que Dios también le dio una palabra al pueblo, pero que el pueblo no la escuchó con fe. Iba a la iglesia a dormir, a roncar, a limpiar su conciencia, porque había pecado mucho los días anteriores. Iba como un requisito, iba porque su mamá lo llevaba condicionado de que si no vas al templo no hay internet. Perdón si estoy pisando callos. Y no entendieron que la palabra tenía toda la información, toda la información para producir una transformación. Y conmigo la palabra. Y conmigo la palabra. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo va a venir en un abrir y cerrar de ojos? ¿Tú crees? ¿Y qué tal si Él cambia de opinión? ¿Es todopoderoso o no? O sea que puede cambiar de opinión, por si él hace lo que Él quiere. Y Él dijo: yo voy a ir en un abrir y cerrar de ojos, pero ahora no. Yo quiero pasar como 5 minutos en cámara Phantom para que todos me capten y me vean. ¿Sabes por qué no lo va a hacer? Porque Él dijo: ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Es decir, Dios siendo todopoderoso, Él mismo es el primero en creer su propia palabra. Él siendo Dios se sujeta a la palabra. ¿Quiénes somos tú y yo para no creerla? Dios siendo Dios se sujeta. Es el primero en obedecerla. Imagínate si es poderosa la palabra de Dios, que Dios es el primero en obedecerla y en cumplirla. No he venido a quitar la ley, he venido a cumplirla toda. Di conmigo la palabra. Dile al vecino: la palabra te cambia. Dile: la palabra te transforma. La palabra, dile: escúchala con fe. Y si tienes sueño, date 2 cachetadas, jálate los pelos, haz algo. A mí ya me lo jalaron, pero de por vida. Cuando yo nací, Dios me lo jaló. Cada vez que Dios nos da una palabra, esa palabra tiene la utilidad para nosotros. Ahora, dice Hebreos 4:2 que murieron en el desierto porque no la escucharon con fe. Es decir, la frase oír con fe en el original griego significa 2 elementos que se mezclan y se hacen uno solo. Di conmigo: 2 elementos que se unen y se vuelven uno solo. Entonces, cuando Dios dice no le escucharon con fe, la palabra o la frase oír con fe en el griego son 2 elementos que se unen y que se vuelven uno solo. Entonces, si son 2 elementos que se unen y que se vuelven uno solo, faltó un elemento.
Son dos elementos. Di conmigo, palabra y fe. Pon tu mano derecha arriba y di palabra, di fe. Di palabra y fe. Entonces, ¿había palabra, sí o no? ¿Qué faltó? Wow. Alguien aquí es muy cafetero y en la mañana tiene un frasco. Ese frasco tiene café. Su esposa le trae una taza con agua caliente, ¿sí o no? Usted abre el frasco, toma una cuchara y ese polvo lo echa en la taza, le revuelve y déjeme decirle algo. Una vez de que el polvo ha caído en la taza caliente, ya no hay nada que hacer. Eran dos elementos, pero que al mezclarse se volvió uno solo. Ya no hay forma de volver atrás el proceso. Nada ni nadie puede echar atrás el proceso. No sé si alguien me entendió. Pero sabes que una vez que Dios da la palabra y que tú le aplicas fe, dos elementos se vuelven uno solo y nadie puede echar atrás el proceso, ni el mismo diablo. Una vez que se da la palabra y tú la crees, hecho está. No lo he visto, pero hecho está. No lo tengo en mi mano, pero estoy seguro que hecho está. Dos elementos que se unen, no puede volver atrás el proceso ni ser revertido. ¿Dónde empieza tu sanidad? ¿En el quirófano? No, Señor, tu sanidad comienza hoy cuando crees con fe. Tu prosperidad comienza hoy cuando crees con fe. ¿Cuántos creen con fe? Dígame amén. Dos elementos que al mezclarse se hacen uno solo. Tienes que entender, ¿sabes dónde está la transformación de tu matrimonio? Aquí hay una palabra y yo pongo mi fe. No lo veo, pero lo creo. Hay aquí una mujer que dio un testimonio en estos días y dijo: pastor, en los días pasados al avivamiento se hizo una invitación. ¿Quién quería sembrar? ¿Quién quería pactar en esta iglesia? Y entonces nosotros nos levantamos a pactar. En el pasado esas personas a veces no tenían ni para comer, pero se atrevieron y creyeron con fe la palabra, se atrevieron a pactar. Y hoy en día, hace unos días me acaba de decir, y fue la boca de ella la que habló con Tere, tiene un sueldo de 20,000 pesos mensuales en Tamuín. Pero ¿cómo si hace tiempo no tenían ni para comer? Tienes que entender algo. La palabra en sí tiene toda la información necesaria para producir una transformación. Y la palabra no depende ni de la situación ni de la condición. Es decir, no importa la situación que vivas y no importa la condición en la que te encuentres. La palabra sola tiene poder para transformar, para producir, para levantar, para cambiar, para activar. No depende, no es condicionada por la situación, no es condicionada ni por la condición ni por la situación. La palabra es una semilla que tiene todo el potencial para transformar. Digo conmigo dos elementos. Digo conmigo fe y palabra. Digo conmigo palabra y fe. Hoy se unen, dile. Hoy se unen. Dile al vecino, hoy se unen. Dile, hoy se unen. Dile, hoy comienza, dile, hoy comienza. Hoy comienza. Dile, hoy comienza. Hoy comienza. Hoy comienza. Hoy comienza. ¿Sabes cuándo empezó esta iglesia? Esta iglesia no empezó cuando abrimos la puerta y entró el primero en este lugar. Esta iglesia comenzó años atrás, solo, en mi cama, de rodillas, recibiendo una palabra de Dios y creyéndola con fe. Dos elementos, palabra y fe, cuando se mezclan,
ya está hecho. ¿Sabes que me encanta decir que el día de hoy es histórico? Vamos a poner un letrero aquí, vamos a poner un letrero en grande. ¿Y sabes qué vamos a poner? Y vamos a profetizar y a declarar: algo histórico está pasando en Tamuín. Algo histórico está pasando. Algo histórico está pasando. ¿Alguien cree que algo histórico está pasando? Algo histórico. Lo histórico es nunca antes hecho. En el avivamiento tuvimos 14 ciudades diferentes aquí. Y sabes que a la gran mayoría de ellos ni siquiera los conocía. ¿Cómo es que gente de 14 ciudades quiso venir cuando no hay un lazo denominacional? Cuando ni me conocen ni los conozco. ¿Cómo alguien de 14 ciudades quiere venir a Tamuín? Porque algo histórico está pasando. Yo lo creo. El avivamiento como nunca antes, en un solo día tantos milagros. Y los que faltaron, ¿sabes por qué? Porque algo histórico está pasando. Dos elementos, palabra y fe, y al mezclarse está hecho. Cuando Dios me da una palabra, debe encontrar en mí y en ti el ánimo correcto para hallar cabida. Cuando Dios me da una palabra, Él espera el ánimo correcto. No, hombre, pues sí, pero para mí no creo. No seas como una hermana que vino hace mucho tiempo y me dijo: pastor, qué buena estuvo esa palabra. Para esta, a ver si aprende, dijo. Dije: yo pensé que era para pastor, qué bueno. Venía bien emocionada. Dije: ay, Señor, ¿qué pasó con la hermana? Algo, un testimonio, algo. Qué buena estuvo la palabra. Para esta, dijo. Qué buena estuvo para el de al lado, ¿verdad? Es que la hermanita sí que la necesita. Pobrecita, pero está bien traqueteada. El hermano ese sí que lo necesita. Está bien acabado. Dile al de al lado: me tiró a mí, pero te pegó a ti. Dile. Dile: me tiró a mí, pero te pegó a ti. Sabes que yo me siento ahí. Y cuando voy a un lugar donde voy a recibir la palabra, mi oración es: Señor, que todas las palabras sean piedras que me peguen a mí. Porque si todas las piedras me pegan a mí, quiere decir que mi corazón sigue sensible y que me sigues amando, que tienes planes conmigo. ¿Cuántos quieren las pedradas? Eso es todo. Todas las quiero. Ya dijeron, Hebreos 4:2 dice: el problema del pueblo fue que no oyó la palabra con fe. Ve conmigo a Marcos 11. Voy a darme prisa porque está bueno esto. Marcos 11. Marcos capítulo 11. Dice en el versículo 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Ahora, vamos a dar un seguimiento de ahí en adelante. Versículo 20: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened. Wow, te digo algo. Es tan importante la palabra y cómo se recibe, que el Señor Jesús nos enseña que su palabra se cumple sí o sí cuando la creemos. ¿Y sabes qué usó?
una maldición. No usó una bendición, usó una maldición para decir que va en serio. La primera vez que le enseña algo poderoso en cuanto a la palabra que se recibe con fe a los apóstoles, a los futuros apóstoles que ayer eran discípulos, fue una maldición para decirle: ¿quieres ver que va en serio? Cuando yo hablo algo, sucede, dijo el Señor. Mi palabra es poderosa, y para que veas, nunca jamás nazca fruto de ti. Y al otro día la higuera está seca. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. ¿Sabes qué usó? Una maldición. Wow. Cuando yo aprendí eso, dije: me voy a ir con cuidadito, me voy a ir con cuidado. No puedo jugar con la palabra, no puedo menospreciarla. ¿Sabes por qué en el día de la Pascua el Señor le dijo a Moisés: unta la sangre en los postes y en los dinteles? Pero nunca habló del umbral. En el umbral habla de la alabanza, pero no de la sangre, porque si ponía la sangre en el umbral, cualquiera le iba a pisotear. Y la palabra no se pisa. La palabra es poderosa. Con la palabra no se juega. La palabra se cumple sí o sí. La palabra de Dios es todopoderosa. Tu palabra y la mía se caen al suelo, pero la del Señor permanece siempre. La palabra de los gobernantes, las proyecciones de los países se caen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que bien haríamos volver a la palabra, expectarla con fe, recibirla con fe. ¿Sabes cuál es lo que hace el diablo? El diablo pone un espíritu llamado espíritu de religión. Y el espíritu de religión es ahí donde estás sentado, venir a bombardearte. Pero sí, pero ¿tú crees que conmigo? No, conmigo no. Además, si no lo hizo con el hermano, conmigo no. Y empiezas a llenarte de pensamientos, y está la palabra siendo fluida y dada, y tú no la puedes entender porque andas caminando a 1000 kilómetros de aquí en propios rollos y pensamientos. El diablo, el espíritu de religión, ata, enceguece y tapa los oídos. ¿Cómo es que alguien viene tanto a la iglesia y no para de hacer el mismo pecado toda la vida? Porque no oye. No oye, no escucha. Hay un espíritu de religión que le tapa los oídos. Está físicamente aquí, sí, ahí está sentado, pero su mente anda en otro lado. Está viendo por qué no puede hacerlo él, en lugar de dejar que la palabra le diga porque sí puede. Está viendo por qué no, en lugar de pensar por qué sí. Dios es el mismo y sigue hablando. El problema somos los que la escuchamos. Dios es el mismo. El mismo que le habló a Isaac es el mismo que te habla a ti. El mismo que le habló a Abraham es el mismo, es el mismo. Dios es el mismo. ¿Por qué nuestra vida no es igual? Porque si Dios es el mismo, los que la escuchamos no la escuchamos con la misma fe y la misma actitud. Cuestionamos la palabra. Cuestiona a tu compañero de trabajo, cuestiona a tu compañero de la escuela, pero no te atrevas a cuestionar la palabra. Aunque no la entiendas, la palabra no es para ser entendida, es para ser creída. Va a empezar la predicación. Ahora viene la predicación. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Di conmigo: la fe es por el oír. Y la fe es por el oír. Por eso ten mucho cuidado de lo que estés escuchando en tu casa. Hace como 1 año y medio llegaron a la iglesia una familia, o quizás 2 años, y nos hablaban de que fuéramos a orar por ese matrimonio, que fuéramos a orar por ellos, pues tenían problemas, y los niños nos decían: mis papás tienen problemas, y problemas así, así, así. Y entonces un día le dije, me parece que Tere le preguntó a uno de los niños: dime algo, ¿en tu casa ven la tele en la tarde? Sí. ¿Y qué es lo que ve tu mamá y tu papá? Pues primero ven Laura y luego las novelas, y luego practican lo que vieron, ¿verdad? Así nos podemos acercar a tus hijos a preguntarle: ¿qué ve tu papá y tu mamá? ¿Sabes por qué? Porque lo que estés escuchando es el tipo de fe que tú tienes, y es el tipo de respuesta que tienes, y el tipo de vida que vives. La fe es por el oír,
¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién escuchas? Por eso la palabra dice: júntate con sabios y sabios serás, pero júntate con necios y serás quebrantado. Y tú no puedes dejar a tu amigota, a la vecina, pero no sabes que te contamina la mente. Tú no puedes dejar de ver las novelas. Tú no puedes dejar de ver esos programas que te llenan la mente de ideas, de pecado. Pero tú no sabes que tu fe se la comió el diablo toda y que no tienes nada de fe. Y que solamente la palabra puede cambiar tu vida. Y si no, también serás sacudido. Pero yo soy cristiano, pero yo voy a la iglesia. Pero no importa que vengas a la iglesia, importa que vengas a la iglesia y que creas la palabra. Si tú vienes a la iglesia, pero tú no crees la palabra, es lo mismo. Discúlpame. Pero si tú vienes aquí y crees la palabra, hay una transformación. ¿Cuántos quieren transformación? Escúchala con fe. Ten cuidado qué estás escuchando, a quién estás escuchando. Ten cuidado, aún si son cristianos, prueba el fruto. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Un día estaba Tere en una iglesia y estaba un predicador que habían invitado. Y ese predicador invitado en la iglesia le dijo: mujer, ¿por qué temes si ese hombre es el hombre de tu vida? Según estaba dando una palabra profética. Y mira quién le tocó a esa mujer. No sé si alguien me entiende. Tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Imagínate, nomás cree eso y se casa con ese hombre. No era su pastor, no era su pastor, era un invitado. Cuando un invitado sabe que no puede ir a la iglesia a profetizar que fulano se va a casar con mengano, no tiene autoridad para hacerlo. Y ese hombre se paró en el púlpito a juntar a fulano con mengano. A lo mejor el chavo, cuando iba a subir, pastor, ahí le va uno de 200 para que profetice. No era su pastor, era un invitado. Fruto, di conmigo. Otro hombre iba de iglesia en iglesia predicando, un evangelista. Y un día dijo: Dios me dio una palabra, tráigame a aquella mujer que está allá, tráigamela corriendo. Y se la trajeron. Dios me dio una palabra para ti, mujer, pero te la voy a dar al finalizar el culto. Y acá atrás del altar. Y ya estaba la mujer. Dígame la palabra. La palabra es que Dios me dijo: mujer, ¿por qué tienes temor si yo soy el hombre de tu vida? Mujer, ¿por qué tienes miedo si yo soy ese hombre que Dios te envió? Soy el varón que Dios te envió. ¿Por qué tienes miedo? Y dijo la mujer: pues está bien, solamente dígame qué hacemos con mi marido. Cuida qué estás oyendo. ¿A quién estás oyendo? Yo soy tu pastor, pero no puedo cuidarte en tu casa, ni en tu trabajo, ni en tu colegio. Cuida qué oyes y cómo oyes. Porque la fe viene por el oír. Puedes cometer. ¿Sabes que me llegó una joven, una madre de familia joven de esta iglesia la semana antepasada? Me dijo: pastor, es que me llega tal persona, quiero que me oriente. ¿Qué pasó? Tal persona va a otra iglesia y me dijo: ¿tú qué estás haciendo en tu casa? Tú tienes que irte a trabajar. Encarga a la niña por ahí y vete a trabajar. Si tienes una carrera, Dios te la dio. ¿Por qué lo estás deshonrando? Fíjate, pura palabra. Y vino: ¿qué hago, pastor? Quédese en su casa, cuide a su hijo, sea fiel a Dios y a su marido. Ahí quédese hasta que pueda su hijo o su hija crecer, y entonces entregarle a Dios un hombre de bien. Ten mucho cuidado qué oyes y a quién oyes. Di conmigo: fruto. Hice un paréntesis, tienes que ver el fruto de la persona. ¿Quién es quien te está hablando? Cualquiera ahorita, Dios me dio una palabra para ti. Cualquiera puede decírtelo y la da. Quiero ver el fruto antes de la palabra. Ahí me tocó un día a un hombre que entró a la iglesia y dijo: ¿dónde está el pastor? Aquel que está allá. Y ya vino. ¿Usted es el pastor? Sí, yo soy.
¿Qué pasó? Dios me dio una palabra. Y Dios me dio una palabra para esta iglesia y para Tamuín. Perfecto, dígamela. Yo creo que si todos escuchamos a Dios, todos tenemos la capacidad de oír a Dios. Usted escucha a Dios, usted tiene la capacidad para oírlo. Y si lo oye, va a tener una palabra que dar. Todos tenemos esa capacidad. Pero toda palabra profética en la iglesia tiene que pasar a través de un filtro. Y el filtro se llama autoridad. Y la autoridad es del pastor. Así que si alguien un día se te acerca y te dice: aquí está una palabra, ven conmigo y filtramos la palabra. Eso es para protegerte, ¿sí me entiendes? Si no, cualquiera va contigo y Dios me dio una palabra. Venga conmigo. Aquí filtramos la palabra. Imagínense que su pastora se haya casado con ese hombre, no tuviera pastor ahorita. Claro, claro. Entonces, estamos hablando de la palabra. Ese hombre dijo: tengo una palabra, dígamela. No, a la iglesia. No a mí. No, a usted no. Dios me dijo que a la iglesia. Pues entonces busque otra iglesia, porque aquí no la va a dar. Usted no sabe quién soy yo. Ándale, chiquito, ese es el que quería. Sácalo. Usted no sabe quién soy yo. No, pero Dios sí sabe. Y ahorita te vas a ir fuera, en el nombre de Jesús. Pues usted no sabe que yo predico en todas las iglesias. Pues viejo, si tú predicas en todos lados, vete por allá a predicar. Si aquí no te dejan y allá sí, pues ¿por qué no vas a otro lado a predicar? Hermano, cuidamos tu corazón. Yo mismo cuido tu corazón, porque sé que de la palabra que escuches dependerá la vida que vivas. La palabra de Dios es poderosa para transformar, pero ten cuidado que escuchas y a quién, porque toda la palabra que escuchamos afectará nuestra fe. Yo creo en la profecía. Yo creo en los dones que Dios derrama en todos ustedes, en nosotros y en toda la iglesia. Yo lo creo. Pero creo que hay que tener cuidado y pasar a través del filtro. Y el filtro es el orden, autoridad, llamado pastor. Dice la Biblia: todo debe ser a través del orden. Y la palabra orden es autoridad. El filtro es la autoridad. Cuando nosotros íbamos a ir a París, hubo una mujer que dijo: Dios me dijo que lo están tentando. Cuando nos íbamos a casar, una mujer cristiana le dijo a Tere: no tengo paz en mi corazón. Imagínate si nos quedamos escuchando esa palabra. Fruto. Y si no pasa a través del pastor, no la creo. ¿Me entiendes? A través del pastor. Imagínate nomás, no siente paz. Bueno, gracias hermanita por lo que dijiste. ¿Sabes qué? Se canceló la boda, Ray. ¿Por qué? Porque una hermana me dijo que no sentía paz. Porque Dios le dio una palabra. ¿Sí me entiendes? Ten mucho cuidado. La palabra tiene la utilidad y el poder para detonar un cambio, pero la palabra de Dios, y toda palabra que escuches, tiene que ser filtrada a través de tu padre espiritual, sea del diablo, sea de otro hermano, sea de tu primo, de tu tío, de tu abuelito. Ven, lo que queremos es que el diablo no tome ventaja para afectar tu mente y tu corazón. La Biblia dice que es tan importante lo que escuchamos. Voy a entrar a la parte final. Sígueme por favor. Segunda de Pedro 1:19. También tenemos nosotros la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y Jesucristo emerja en nuestros corazones. La fe entra por el oír, pero sale por el hablar. La fe es por el oír. La fe entra por el oír, pero sale por el hablar. ¿Cómo sé yo si tienes fe o no? Por lo que hablas. La fe entra a mí por lo que oigo. Dice la Biblia: la fe es por el qué y el oír qué. Pero ¿cómo sé? Sale por lo que hablo, que hablas. Si tú dices creer y confiar en Dios y estás llorando porque no tienes para el pago de la colegiatura de tu hijo, dudo que creas en el Dios todopoderoso en el cual dices creer. Porque la fe entra por el oír, pero sale por lo que hablo.
Así es que mis palabras dicen cuánta fe tuve. Mis palabras dicen cómo recibí la semilla que Dios me da. Y mis palabras dicen si voy a experimentar la gloria o también seré sacudido. La fe entra por el oír, pero sale por el hablar. ¿Qué estás hablando? ¿Qué hablan en tu casa? ¿Qué hablan en tu matrimonio, con tus hijos? ¿Qué le dices a tus hijos? ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? ¿Qué hablas de Tamuín? ¿Qué hablas de tu iglesia? ¿Qué habla? La fe entra por el oír, pero sale por el hablar. Jesús usó un ejemplo para demostrarnos que lo que hablamos es poderoso. Fue una maldición. Lo que habló fue una maldición y se cumplió. La fe es la moneda del reino. Hey, la fe es la moneda con que se compra en el reino de Dios. En el mundo terrenal sacas un billete y compras, pero en el reino la única moneda con la que se compra es la fe. En el reino de Dios se compra con fe. Venid a mí